Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas y a todos. Esto es un encuentro más de la Cátedra de Estudios de la Cultura Popular Diego Armando Maradona de la Universidad de San Isidro. En estos diálogos de cátedra, como los acostumbramos llamar, invitamos a exponentes de la investigación de la cultura popular y artistas para poder debatir sobre algunos temas. El tema que hoy nos convoca es el rap estilo libre, el freestyle. Para ello, tenemos como invitada a Constanza Bellier, de Rafaela, provincia de Santa Fe. Es docente de la licenciatura en Medios Audiovisuales y Digitales de la Universidad Nacional de Rafaela. Actualmente dirige el proyecto de investigación Cultura en los Márgenes, la escena hip hop en Rafaela, financiado por la misma institución. Su formación es de grado es en letras y cuenta con una maestría en estudios culturales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Se doctoró en España en el año 2015. También está Natalia Toselo, Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, es investigadora en el programa de estudios de la cultura de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, es licenciada y profesora en comunicación social por la Universidad Nacional de Rosario y magíster en ciencias sociales por la Universidad Nacional de Quilmes. Se desarrolla profesionalmente en el Museo del Fin del Mundo, entidad dependiente del gobierno de Tierra del Fuego. Bienvenidas Constanza y Natalia. ¿Cómo estás, Martín? Muchas Gracias, gracias por Martín. toda la presentación. Sí, la verdad. Como ustedes saben, los diálogos de cátedra, como solemos llamar estos encuentros, son conversatorios. Así que la idea es que empecemos a conversar. Y la primera pregunta, más que nada para el público que no las conozca, es cómo se cruzan ustedes con la práctica del estilo libre. ¿En qué momento de su vida profesional puede empezar Constanza, que es la primera que tengo acá en pantalla en el Zoom, y después sigue Natalia? ¿En qué momento se cruzan con su objeto de estudio, como acostumbramos llamar? Bien. Bueno, fue en el año 2015. Yo viví en España, en realidad del 2010 al 2015, y en el 2015 decidí volver a Rafaela con mi familia. Nos instalamos ahí y empecé en ese momento a dar clases en los colegios secundarios de la ciudad. Y bueno, al hablar con los chicos, con las chicas en las clases, les preguntaba qué les interesaba musicalmente, porque es algo que a mí me atrae en particular, digo, más allá de las letras y de ser profe de lengua y literatura. Siempre me sentí muy atraída por la música y por investigar sobre estilos musicales. De eso trata mi tesis doctoral también. Entonces, bueno, en un diálogo dentro de una clase comencé a hablar con un grupo de chicos que me contaron que ellos se dedicaban a rapear y que hacían freestyle y que se juntaban en las plazas de la ciudad, competían, que habían ido a competencias en otros lugares. Y bueno, también dentro del aula sucede esto de que es justo el grupito que no está haciendo lo que yo les pedí que haga, pero nos ponemos a hablar de otra cosa. Y yo ya había visto estos encuentros en las plazas, muy desde afuera, no entendía del todo de qué se trataba. Sí, lo conocía, digo, por haber visto, no sé, Eight Mile, la peli de Eminem, o por conocimientos previos míos, pero no lo había visto como una manifestación en una plaza en la ciudad de Rafaela, y que hubiera tanto entusiasmo e interés por parte de estos estudiantes de asistir a esos encuentros que eran digamos, la actividad que los convocaba todos los fines de semana. Era en una plaza, o en el Parque Apadir, o en la Suipacha, o en, no sé, o se iba en Esperanza, pero era la actividad, como, no sé, otros chicos o chicas tienen actividades deportivas o recreativas de otro tipo. La actividad de ellos era esa. Y ese fue mi primer acercamiento, cuando empecé a ir yo también a las batallas. Natalia. Bueno, a mí me pasó algo un poco similar, tiene que ver también con esto de ser profe, ¿no? Ser profe de secundario es diferente al resto de los niveles educativos. La relación, el vínculo que se va formando con los chicos y chicas y lo que se puede hablar en esas clases, sobre todo viniendo desde la comunicación y en ese tipo de materias. Bueno, surgió un poco de ahí ese interés en vincularme con los y las jóvenes, pero en sí, con el freestyle, fue un día que tenía tiempo
estaba de vacaciones, me había tomado 3, 4 días, cataratas del Iguazú. Tuve tiempo de mirar el celular y me puse a buscar en YouTube qué escuchaban los pibes. Más o menos fue así, me encontré de golpe con todo lo que era el boom de Paulo Londra, Duki, que arrancaban, y de ahí llegué al quinto escalón, y me vi un montón de compes y me empecé así a fanatizar con ver un poco de qué iba el trap, de qué iba el rap, cómo se conformaban dentro del hip hop, qué eran, y recordé un alumno también, Micro, ahora de la Micro Band, que rapeaba y le había dado clases acá en Ushuaia, en el Polivalente de Arte, y empecé a rastrearlo. Y así fue esa bola de nieve, esa técnica que decimos que hacemos los investigadores en investigación cualitativa, fue de ese modo. Y así me empecé a presentar con los chicos y a que este sea mi tema de tesis, que más que un tema de tesis es un tema en la vida de una, en lo cotidiano, en las reuniones con amigos, con gente. Siempre termino un poco hablando de lo mismo porque realmente me interesa mucho. En mi caso es muy distinto a un trabajo, porque como bien decías Martín, yo no trabajo en una universidad actualmente, sino que tengo un trabajo profesional, de mi trabajo en comunicación. Entonces todo este interés va todo por fuera de lo que es el trabajo en sí, y es lo que me ocupa bastante el resto de mi vida, de mi tiempo. Bueno, les hago una pregunta. Más allá que estamos en extremos bastante opuestos, Santa Fe, yo estoy ahí en el conurbano zona oeste de Buenos Aires y Tierra del Fuego. Natalia, sos la más austral en este momento Siempre. de todes. Recién Constanza nombró la película de Eminem, que fue una película que evidentemente marcó bastante lo que es la práctica del estilo libre en Argentina, más allá que esta práctica ya se daba y se daba desde la década del 80, pero digamos tomó fuerza en ese momento gracias a esa película. Y obviamente el hip hop en sí, como una práctica de los suburbios de Estados Unidos, más allá de que fue de los barrios afrolatinos, también llegó gracias a Michael Jackson particularmente y a algunas películas y obviamente discos. ¿Cómo pueden ver ustedes esta práctica particularmente en las regiones a las que pertenecen? O sea, ¿encontraron alguna cuestión de local dentro de esa práctica que recién nombraste el quinto escalón, se daba acá en la ciudad de Buenos Aires, en el Parque Rivadavia? ¿Encontraron alguna cuestión muy local en las regiones que investigaron? No sé si querés empezar vos ahora, Natalia, si hacemos al revés. Sí, lo que básicamente se ve mucho en Ushuaia es todo lo que tiene que ver con el paisaje. Insisto mucho en esto porque realmente se nota, se ve, y viendo competencias de otros lugares geográficos realmente no puedo encontrar eso mismo. En Rosario se podría hablar del monumento, por ejemplo, digo, en relación también a Santa Fe, pero acá se habla de la montaña, del bosque, del mar, la brisa, la bruma, la playa, el frío, el fuego. Son todos elementos representativos de la identidad fueguina. Entonces, mi investigación también va un poco por ese lado, ¿no? Pensar a través del freestyle o del rap, también incluye rap, cómo se construye identidad en esta provincia que tiene sus particularidades. Así que eso encuentro sí como una cuestión diferente, pero sí te puedo decir, Martín, que lo que decías recién, tanto de la película de Eminem como de los videos en MTV, como incluso el quinto escalón a través de YouTube, son todas las formas en que llegó acá a Ushuaia, también un poco en la relación, en los vínculos interpersonales de los chicos que tenían amigos, primos, parientes que viajaban y traían algún CD, algún pendrive, pero sí que se tomó esto que venía desde otro lugar, se adaptó y se hizo una reinterpretación imprimiendo toda esta cultura fueguina que se ve en las canciones y en las compes, porque también aparece en las compes. Constanza, en tu caso, en la provincia de Santa Fe. Sí, yo estaba pensando que, bueno, que el objeto de estudio que tomamos nosotros fue la Compe Zona Cero, que es una Compe particular de Rafaela. Digo, no es
las compes que se hacen en la plaza de manera espontánea, sino que esta tiene un organizador detrás. Realmente en las batallas que fuimos escuchando y trabajando con Aldo, otro compañero del grupo de investigación, no identificamos temas así como muy locales. Sí, por ejemplo, en las letras de una crew de Rafaela, de un grupo de hip hop, de rap de Rafaela. Digo de hip hop porque en realidad empezaron como breakers y uno se dedicaba al break y después pasó a rapear, otro era ya rapero, entonces realmente es una crew de hip hop. Pero bueno, este grupo, la GPN, sí que tienen temas que hablan sobre la autogestión, por ejemplo, sobre cómo formar una identidad de un grupo de rap y de hip hop desde el interior del país, desde el interior del interior. Pero no es algo que puntualmente haya notado por ejemplo, los contenidos de lo que dicen los raperos. Sí veo más temáticas asociadas al fútbol, hay muchas metáforas que utilizan que están relacionadas con el fútbol, y si hay alguna marca local tiene que ver con una marca por ahí más territorial asociada a los barrios, ¿sí? O si es del norte, si es del oeste, si es de alguna zona de la ciudad. O por ejemplo las families, que en un momento sí se daban, o sí existieron, que era la APA Family, eran el grupito que se convocaba en la Placita Padir, o la Suipa o la Suipacha, que eran los que se convocaban en este otro lugar. Pero no sé si, no se me viene ahora a la cabeza algo así como muy como lo presenta Nati, ¿no? Como estas marcas más de color local, o, o de paisaje, o de una, no sé, Sí, a lo ver, veo más cercano a Buenos Aires, a Rosario, a Santa Fe, a como es un Córdoba. conversatorio, digamos, es un lugar también para pensar y yo las estoy escuchando y estoy pensando, Estoy pensando. Rosario, Córdoba, Santa Fe, son lugares muy urbanos. Nati está en un lugar muy particular, ¿sí? Sí. Entonces, me parece que hay una diferencia, digamos, espacial, geográfica, paisajística, en el caso que investigó Nati. En Rosario no tuve la oportunidad en el último viaje de ver freestyle, pero sí en Córdoba, y nada, sinceramente saqué unas fotos y las fotos de esa práctica pueden ser la misma que en Parque Rivadavia, puede ser, o sea, no hay una diferencia de paisaje como sí está marcando Nati, y evidentemente hay una influencia importante. Y que lo Eh, vimos en los videos de Nati también, los que y pasaste, Nati, los videos, el paisaje Sí, además es lo no es todo. solamente el paisaje, sino el clima y la distancia. O sea, las crews, la mayoría tiene algún nombre con sur. O sea, sí, este sur del sur y lo que decíamos antes, este fin del mundo que se nombra constantemente, aparece, está y se siente. Porque no es lo mismo nombrarlo, digamos, como una marca turística que vivirlo, cuando la distancia, más después de la pandemia que acabamos de pasar, realmente se siente y mucho la imposibilidad de viajar, de llegar al continente. Acá contamos algo a la gente que no es de acá, que es muy frecuente para nosotros, todo es el norte. Río Gallegos es el norte. Entonces esa referencia al norte, o llueve como en el norte, por ejemplo, decimos cuando llueve copiosamente, es algo que nosotros vivimos de una manera realmente palpable. No es solamente el decir, es estar lejos. Estamos a 3.200 kilómetros de Buenos Aires. Yo tengo mi familia en Santa Fe, soy santafesina, y para llegar a mi ciudad o un poco cerca tengo que tomarme 2 aviones. Y eso está siempre, está permanentemente, y es lo que los chicos viven, replican, cuentan, y su percepción del mundo pasa a través de esos 2 aviones. ¿Y qué pasa acá? ¿Qué pasa en Buenos Aires? ¿Qué pasa en Córdoba, por ejemplo, o en Rosario? También son lugares cercanos para ellos porque viajan a esos lugares, y la mayoría ha tenido posibilidad de participar en alguna de estas competencias. Entonces, por eso decía, tanto el paisaje, que está impregnado en todo lo que dicen, en las compes o en las canciones, como el frío y la distancia, son tópicos
que aparecen una y otra vez, más allá de lo que decía Coti también, las referencias a jugadores de fútbol que siempre me pierdo todas porque nunca engancho ninguna. Después al manga, al anime, a cantantes. A la religión, ¿A porque la muchas religión? veces, sí, Esa por lo no. menos en Rafaela, sí. A ver. No sé, expresiones como y ya me perdonará el que está más arriba, Mira. y siempre hay noté, no sé si tan literales, en algunos casos sí, pero también muchas metáforas que tienen que ver con el ámbito religioso y con la creencia, ¿no? De estos chicos de que hay en Dios, Algo más. Bueno, sí, sí, sí. acá en Buenos Aires y en Córdoba también está evolucionando muchísimo lo que se llama el rap cristiano o evangélico, y no solamente en cantidad y calidad, sino también que están organizando sus propios encuentros. En Córdoba está el famoso Negro Cheto, que es un vieja escuela de Córdoba, que está ya organizando competencias de rap evangélico a nivel continental. Y bueno, viene a colación a lo que decís porque uno de los detalles del freestyle cristiano, o si lo podemos llamar así como categoría, es el no uso de malas palabras, o sea, poder batallar con él o la contrincante sin decir malas palabras, sino con otros artilugios lingüísticos que digamos que no sean... Que no sean insultos. Que no sean insultos, exactamente. Otra de las preguntas que tengo anotadas y me parece que son obligadas es ¿cuál es el rol de las mujeres que ven ustedes en las prácticas, tanto en Santa Fe como en Tierra del Fuego? O sea, la mujer a lo largo de la historia de la música nacional, el tango, el folclore y el rock, ha tardado en ganar el lugar que se merece, y creo que después de las últimas 2 décadas, esta participación se ha notado en creces. Y me parece que en el rap también, por lo menos en la década del 80, encontramos en todas las provincias muy pocas big girls, o sea, bailarinas de breakdance. En los 80 aparecen algunas raperas, igual siempre son minoría, y bueno, creo que hubo una satisfactoria explosión en las últimas décadas. ¿Cómo ven ustedes la participación de las mujeres raperas, improvisadoras, freestaleras en sus respectivas provincias? No sé quién quiere tomar la posta. Coti. Dale, sí, yo iba a agregar a lo que dijiste antes también del rap cristiano, de las compes organizadas por grupos juveniles, en algunos casos sí son de la Iglesia Católica, en otro caso son evangelistas también. En Rafaela fui a una también que organizaba un grupo juvenil, me parece que era evangélico, pero no estoy segura, pero también se organizan desde los grupos juveniles las batallas en Rafaela. Insultos había, porque me acuerdo de haberlo notado. No, perdón, acá en Buenos Aires yo descubrí un solo grupo católico que me llamó la atención y que duró muy poco, así que, digamos, no pude llegar a hacer entrevistas u observaciones, pero sí grupos evangélicos, y he ido a un montón de competencias. Es más, la mayoría se hacen en templos, así que, es re interesante la movida que armaron. Pero me llamó la atención la ausencia, o por lo menos yo no encontré, me hago cargo de esa parte, uno busca y a veces no encuentra, de grupos católicos. Por eso me llamó la atención tu Claro. comentario. No, sí, y en plazas. Me acuerdo que fue en un espacio público que se había organizado cuando fui. Bueno, y te respondo un poco a la otra que tiene que ver con la presencia femenina en las compes de freestyle. A las primeras compes a las que fui, en el año 2015, en el 2016 también, antes de iniciar el proyecto de investigación, antes de darle como una estructura más formal a todo esto, vi algunas chicas, puedo decir que 2 chicas de 30 varones, ¿no? O sea, no era un gran número, pero sí las veía y las veía competir. Porque ahora me pasan las compes de zona cero, que veo algunas chicas en el público, pero no muchas compitiendo, una sola vi compitiendo. Por ahí quizás haya más, pero recuerdo haber visto una y en general varones, y sí chicas en el público. En el 2015-2016 había chicas, y después cuando iniciamos con el proyecto de investigación
uno de mis intereses era precisamente relevar, digamos, el conjunto femenino de mujeres que rapeaban o que se dedicaban a alguna de las otras prácticas dentro del hip hop en la ciudad de Rafaela. Y entrevistamos a Ana y a Rocío, Baby Jaslow, es el nombre artístico de Rocío. Y bueno, ellas lo que me comentaban es que se habían abierto de las batallas de freestyle y se habían dedicado más a hacer sus rimas en casa, a componer sus temas, a producir, pero ya no competían porque no se sentían cómodas en ese espacio de competencia, ¿no? Que había muchos prejuicios, muchos estereotipos, que les costó hacerse un nombre ahí, y más que, según la percepción de ellas mismas, más que si hubiesen sido varones. Yo les pregunté por las chicas que había visto en ese momento, porque digo, seguro me acuerdo de una en particular que la había visto en varias competencias y era muy buena, y le pregunté por esa chica, y recuerdo que me dijeron que no, que ella se había alejado de la escena por completo porque había vivido una situación de violencia de género con un novio que tenía dentro de la escena, y que se había complicado un montón, y ella decidió separarse de todo. Y bueno, Ana se dedicaba más a la parte de DJ y estaba orientada más por ese lado que hacer MC. Y Rocío produce sus temas, los graba, hace los videos, se mudó a Córdoba y se estaba por mudar a Rosario. Y sigue en este tren que es su carrera artística, y siempre le voy preguntando cómo está, qué está haciendo. Realmente lo llevó a un nivel profesional. Nosotros hablamos con ella cuando tenía 18, 19 años, y ahora debe tener 23, 24, y seguimos en contacto, y sigue madurando todo ese proyecto. Y empezó, sí, en las compes, pero ella decía que iba vestida con ropa ancha, y ahora nada que ver, ella cambió mucho su estilo, su forma de mostrarse. Ahora muestra más el cuerpo, no sé, se viste de una forma más femenina, nos decía ella, que antes, que iba, no sé, como que se escondía o se disfrazaba para ganarse el respeto de los demás. Es algo que es muy de pueblo, si quieren, pero que es cierto, y ocurre bastante y sigue ocurriendo, por lo menos en el interior, en los pueblos de la provincia. Y en las compes de zona cero sigo viendo que no hay tantas mujeres, las hay por ahí en el público, por ahí aparecen. Les preguntaba a los chicos también qué opinaban ellos, y ellos decían, bueno, o sea, ellas se ofenden porque se insulta o se tiran personales o no sé qué, y se van. Y se las tienen que aguantar porque todos nos la aguantamos. Pero sí es cierto que hay insultos que van más allá de... No son de igual a igual, o sea, hay insultos que son sexistas realmente Sí, en las batallas. perdón, y sumado a un contexto en la cantidad de varones y mujeres que hay, no es lo mismo. O sea, es verdad que uno debería bancarse el insulto si la otra persona también insulta, pero en situaciones equitativas y de movidas la situación equitativa no existe. Así que estaría anulado ese postulado, por lo menos en mi opinión. Así que, pero sí, lo entiendo. Y por tu lado, Nati, en lo que es Tierra del Fuego. Sí, yo lo analizo absolutamente ligado al insulto, ya para arrancar justo lo que veníamos conversando. En una de las compes que me tocó participar, yo vengo haciendo una observación desde 2019, y en una de las primeras que vi ese primer verano, eh, sucede esto de poner strikes a quienes decían insultos. Y eso era un poco también buscando la protección de las mujeres. A veces la protección no era hacia las mujeres que estaban rapeando, porque en esa oportunidad, por ejemplo, no había ninguna, pero sí hacia las novias de los chicos que estaban rapeando y que estaban ahí observando, y que muchas veces se veían insultadas en ese mismo devenir de la competencia, que no tenía absolutamente nada que ver con ellas. Entonces lo que he podido ver también, yo he visto solo una chica acá rapeando en compes de freestyle, sí haciendo rap hay más chicas,
pero tal vez estas chicas, o por lo menos lo que me han comentado a mí, es que no tienen ganas de exponerse a ser insultadas, al ser tratadas como putas, porque básicamente la concepción del varón, más que nada al principio de esta investigación, estamos hablando que hace solo 3 años, pero sí se modificó mucho socialmente en estos 3 años, tenía que ver con ver a las chicas como putas. Las chicas que iban a la compe, iban porque les gustaban los chicos. Las chicas que ven WOS, incluso de esto, me acuerdo uno de los chicos me cuenta esto, es porque les parece lindo WOS, o les parece lindo Trueno. Entonces no tiene nada que ver con que disfruten y les parezca que está buena la práctica del rap. Sino que tiene que ver con ir y atraer y buscar, y bueno, todo esto que les estoy comentando, que en ese momento se daba de esta forma, también se fue transformando en estos años hasta llegar a un punto que tiene que ver con buscar la inclusión de las mujeres, pero a un costo que también es discutible y que tiene que ver con el desarrollo mismo de las juventudes y con los procesos juveniles y sociales, hasta el punto que lo que estoy observando en este momento es que no solo en competencias locales de Ushuaia, quiero decir, sino también provinciales, Río Grande es otra de las ciudades donde se hacen competencias que pertenece a Tierra del Fuego, se están generando protocolos que tienen que ver con eh, defender a las mujeres que son víctimas de violencia contra la mujer, pero al costo de excluir a todos aquellos que han sido escrachados por violencia contra la mujer. Entonces, en esta forma de defensa, de buscar la inclusión, se está excluyendo a personas que no tienen una denuncia penal realizada. Eso es algo que a mí me está llamando la atención y que lo planteo así en contraposición de lo que pasaba hace 3 años, de lo que sucede ahora, y sí en lo que he podido observar en este ir a compes, estar y estar en organizaciones, es que Freya, que es la única que ha competido en este tiempo, también se está desarrollando ahora profesionalmente, en este momento está en Buenos Aires, ha tenido varias presentaciones en Tecnópolis, la verdad que le está yendo muy bien, afortunadamente, y se ha ido ganando ese respeto entre varones, con los varones, asumiendo roles muy fuertes, también llegando al punto de hablar de sus mujeres, ¿no? De las mujeres del oponente. Entonces termina cayendo en algún punto en ese mismo lugar, aunque siempre va a estar en sus palabras esa defensa feminista, ¿no? Pero también aparece esa partecita que tiene que ver un poco con la bisexualidad y con atacar al otro desde el lugar que le pueda llegar a doler. Entonces los chicos dicen, bueno, yo no lo puedo decir y Fray ya lo puede decir, y no, ninguno tendría que poder decirlo, pero en este juego y en esta evolución y en este crecimiento que están teniendo los chicos y las chicas en sus vínculos sociales y afectivos, aparecen estas puntas extremas, ¿no? Estos temas que son para el debate y que no tienen resolución, y que probablemente no tengan una resolución a corto plazo. Sí me parece muy interesante marcar cómo, que me parece uno de las vivencias más importantes que tuve dentro de la investigación, es que los chicos me decían, ¿no? En las entrevistas previas, las mujeres no participan porque no se animan, no se dan lugar ellas mismas, no buscan sus propias referentes. Y yo decía, no, eso se están defendiendo de esto que está pasando, que es que ellos no le dan lugar. Sin embargo, eh, me tocó vivir como Freya volvió a Ushuaia, participó de una competencia, de un ciclo de competencias andalaosa en el verano de 2021, y la verdad que la plaza se llenó de chicas, y terminábamos todas las chicas apoyando a Freya y gritando por ella, y entonces sí pude ver que la participación de las chicas hace que más chicas se sumen, que más chicas se animen, y creo que en eso están los pibes, están buscando de ver cómo suman mujeres, que esas mujeres se sientan respetadas, que sean animadas a participar, que se sientan cómodas en este participar, pero en esta búsqueda misma creo que eh, es muy delicado el tema de quiénes quedan afuera, por qué quedan afuera, cómo quedan afuera, y qué soporte institucional
del Estado por parte de las distintas instituciones en las que circulan nuestros jóvenes, colaboran o no a estas definiciones que forman parte crucial de la vida de ellos y de ellas, ¿no? En los dos géneros o en todos los géneros que se nos ocurran, porque también veo que hay chicos y chicas bisexuales que se acercan y que son incluidos incluidas de diferentes formas. Entonces, creo que son eso, una muestra de nuestra comunidad con sus particularidades, sus formas de hacer y de construir la cultura hip hop, pero en las que van apareciendo estas ventanitas por las cuales mirar aspectos sociales que son claramente demarcados y que nos sirven, bueno, a nosotros nos sirven mucho para investigar y creo que nos atrae en ese sentido. Sí, acá en Buenos Aires, bueno, se logró el cupo femenino como jurado, o sea, digamos que la mujer también sea jurado, ¿sí? Dentro de este proceso organizativo, y yo tengo que Eso es muy reconocer, bueno, eso es muy bueno, sí, que sí, estén como sí. jurados, o sea, No, no, ahí y hay, aparte en las compes profesionales donde hay dinero, porque hay sueldos, hay viáticos, hay exactamente. marcas, etcétera, y tengo que reconocer a una genia, esto es una apreciación subjetiva y personal mía, que es Karen Pastrana, que bueno, fue Big Ear, fue parte de la fucking Sound Machine, fue una parte de una de las formaciones de Actitud María Marta, y hoy es una gran activista por la igualdad dentro del hip hop, no solamente en cuanto a género, sino también a etnia, es una gran militante, para mí el trabajo que está haciendo es impresionante. Para cerrar, una última pregunta. Natalia había contado que buscando con el celular empezó a encontrar videos de distintas compes. ¿Cómo ven ustedes esta práctica urbana? Bueno, en el caso de Natalia, no sé si llamar urbano exactamente al paisaje que ella investigó, pero esta práctica que por lo menos tuvo su origen urbano en esto de las redes sociales, porque si bien el estreno de la película de Eminem fue muy importante, también fue muy importante que Internet 2.0 estaba, digamos, en auge y que esas pequeñas compes de cualquier barrio se podían replicar y transmitir. Entonces, en sus dos, en sus propias investigaciones, ¿cómo vieron esa relación con las redes sociales, o sea, la práctica urbana o en el espacio público y el uso de las redes sociales? Bueno, ahí empiezo, porque estaba pensando, digo, cuando hablamos con los chicos de la GPN, por ejemplo, ellos nos mostraron un montón de videos. No, porque está esta compe de tal y está esta compe de tal, que están buenísima, y este es Woz, y este no sé qué. O sea, cuando nos sentamos a entrevistarlos, la previa y el momento posterior fue sentarnos a ver videos. Y después nos hicieron ellos como un mashup de videos de como mejores momentos de las compes que venían viendo. Y yo pensaba, no es una práctica en realidad muy distinta, nada más que ellos están haciéndola a través de este medio que es YouTube, pero digo, no es una práctica muy distinta a lo que hacía, por ejemplo, no sé, mi pareja en los 90 con MTV. Digo, se quedaba hasta tarde para grabar los videos de MTV y después se juntaban en casas a ver los videos de MTV. ¿No? Y así aprendían de música o así conocían bandas nuevas, porque después, bueno, por fanzines, por comprar afuera, porque venía alguien y traía un disco como comentó Nati antes, sí que era más difícil el acceso a la información. Pero incluso Jordi, este, el DJ de acá de Rosario, me comentaba lo mismo, digo, que tiene más o menos mi edad, 35, 36 años, él me comentaba, digamos, cuando se fue a comprar su bandeja por primera vez, ¿no? Que no sabía ni siquiera qué era, ni a dónde lo podía conseguir, y que iba y encargaba por catálogo, iba a la casa de música y encargaba por catálogo las cosas, y se fue haciendo muy de a poco, y para aprender, sabía que había un DJ, entonces iba al Fonavia, donde vivía el DJ, a la casa, y se pasaba después de la escuela toda la tarde aprendiendo ahí cómo. Y ahora los chicos tienen otra práctica, están más encerrados en su casa, con la computadora, viendo tutoriales, se siguen juntando igual a compartir videos, eso es cierto, o se los pasan a través de las redes, eh,
pero creo que hay puntos de encuentro entre esas prácticas, que sigue siendo esto de compartir música, ¿no? Y esto de compartir como una pasión en común, una emoción, un interés, un conocimiento, y que eso constituya una instancia de socialización también entre pares. Y después creo que YouTube es muy importante para ellos, no vamos a decir que es la herramienta de democratización, porque hoy en día nos aparecen 50.000 publicidades cada vez que vemos un video, o sea que no podemos decir eso, pero, pero realmente, por ejemplo, la Compe Zona Cero, yo que me mudé a Rosario, la pude seguir y la pude ver en pandemia y después por YouTube, si no, no hubiese podido. Y ellos se preocupan y se ocupan mucho de ese canal, de esa red social. Las invitaciones las hacen siempre a través de medios digitales, a través de Instagram, a través de WhatsApp, y después suben todos los videos a ese canal de YouTube de Zona Cero. Así que creo que ellos le dan mucha importancia, porque trasciende las fronteras de la ciudad y le da la posibilidad a los raperos y raperas que participan de esas batallas de por ahí ser conocidos en otros contextos o de tener algún material para mostrar en otro lugar. Entonces creo que es algo importante para ellos, que les permite salir de la habitación, salir de la ciudad, salir un poco al mundo y también enterarse a través de las redes digitales de cuando hay una batalla o una cumbre en tal lugar y que pueden ir, y bueno, y desplazarse también un poco sobre todo por la provincia, porque ellos tenían mucho contacto, Rafaela, con Esperanza y Santa Fe, y también con Rosario, como los puntos de acá. Sí, coincido en eso y pensaba un poco en esto de que cambian los soportes, pero no las prácticas. En los 80 y 90 se usaba juntarse todos a ver cómo jugaba alguien a un videojuego, ¿no? Y ahora está en moda Twitch y en realidad es lo mismo, estamos asistiendo a lo mismo, solo que llega a otros puntos. Pero sí lo que puedo ver en los chicos o en lo que fue mi investigación es que sí hay una transformación en el sensorium, en la manera en que a través de las nuevas tecnologías van incorporando contenidos o prácticas nuevas. A mí me decían algo mucho constantemente que era, yo hice muchísimas entrevistas a los chicos. Ellos me decían, vos tenés que hacer algo con esto. Yo sí, estoy escribiendo algo. No, no, pero vos tenés que hacer algo, como un documental. Claro, el texto ya no es la centralidad ni en su educación ni en su cotidianidad, es el audiovisual. Entonces esto es un poco lo que creo que se transformó, se modificó, y ahí es donde cobran importancia los videos. Para ellos que una compe se grabe es sumamente importante, justamente por lo que decía Constanza, porque tiene que ver con que ese momento perdure y les posibilite ser conocidos en las redes o poder transmitirlo a otro lugar. A todos los que les pregunté cómo les había llegado el rap a sus vidas, claramente fue a través de las nuevas tecnologías. Como decíamos antes, un pendrive, un video en TV, un CD, un video en YouTube, los más chicos, y también no solo el poder recibirlo, sino, como también comentábamos, el poder producirlo. Porque esta práctica de decir, bueno, en un cassette grabamos de la radio, que es lo que hacíamos nosotros y nosotras cuando Claro, éramos chicas, y chicos, ellos de la pueden tele, el grabar. VHS. Claro, pero ni siquiera era llamar a la radio, pedir un tema y grabarlo con Y el grabarlo. cassette en mi época. Y ellos también lo hacen, pero pueden capturarlo, generar sus propios tracks, tratar de juntar algo de dinero, incluso vendiendo beats o grabando en sus propias habitaciones. Yo no lo veo tanto como que ellos se encierran, porque los veo salir mucho, incluso con este clima. Ellos ahora que hace bajo cero a la noche, ya en esta época, se siguen juntando y hacen compes a las 11 de la noche, 11:30 de la noche, recién ahí se juntan desde todos los barrios, caminan 20, 25, 30 cuadras en el barro, la nieve, lo que sea,
para llegar a un espacio común y poder compartir ese momento. Si pueden, lo graban, a veces tienen celular, a veces no tienen, van compartiéndose computadoras, lugares. Me ha pasado de ir a la casa de alguno de los chicos a entrevistar y que salga de la habitación otro que ni sabían que eran amigos porque se prestan las computadoras, los equipos. Ellos se sienten muy conectados a partir de esto. Me han contado, por ejemplo, que han podido contactarse con gente de España o de Uruguay o de cualquier otra provincia a través de Instagram, por ejemplo, y lo que me pareció más significativo dentro de lo que fue la pandemia, además de que me parece importante nombrarlo, que para la gran mayoría de los chicos fue una terapia, poder hacer cualquier tipo de actividad ligada al rap o a la generación de género, es que a través de Discord pudieron competir a nivel nacional. Eso fue importantísimo acá en Ushuaia, porque los chicos no tenían esa posibilidad. Y a partir de la pandemia pudieron conectarse, competir, y después, cuando se abrieron los vuelos, pudieron viajar a competir personalmente, pero fue una gran oportunidad para varios de los que son referentes acá en este momento en lo que es freestyle, que en general son los que más se autodenominan competidores, que se dedican a la competición y que su actividad no tiene tanto que ver con el rap, sino con la competencia en sí misma, que ya sería todo otro tema aparte, ¿no? Como para empezar a charlar. Tal cual, sí. Buenísimo, muchas gracias Natalia, muchas gracias Constanza. Bueno, la idea de hoy es, como dijiste Natalia, hay mucho más todavía para debatir, pero es plantear el debate en uno de los tantos encuentros. Les agradezco la participación y bueno, invitamos a todos los que están y a todas las que están escuchando el próximo encuentro que va a ser el mes que viene. Muchas gracias, nos estamos viendo. Gracias por invitarnos. Adiós. Chao, chao. Chao.